Bienvenidos. Aquí inicia Nocturnando. En Nocturnando disfrutamos, conversamos, entretenemos. Somos algo más que una compañía. Aquí están sus anfitriones. Bienvenidos a Nocturnando. Nocturnando, una presentación de Ecos Studio y Corporación Más Salud del Jirón Apurímac 750. Listos para iniciar esta nueva edición. Desde Lima está el ingeniero Flavio Tito. En Arequipa, el escritor y periodista Miguel Ruelas Cutimbo. En unos instantes estará con nosotros el doctor Jorge Jaén Núñez. En estudios listos ya el ingeniero Lucio Mamani Ticona y el director de Los Hijos de la Lluvia, de la editorial Hijos de la Lluvia, Walter Bedregal Paz. Bienvenidos a Nocturnando. Buenas noches, ingeniero Lucio. Buenas noches, Flavio. De igual forma también a Mauricio y aquí a nuestro cordial invitado, Walter. Y de igual forma también a Jorge, que nos está viendo en este momento. Estamos en un episodio más de lo que viene a ser Nocturnando. Estamos ingresando ya al mes de julio, 2 de julio. Imagínense, estamos ingresando al 7º mes del presente año. Qué rápido pasa el tiempo. Antes el tiempo pasaba muy lentamente, ahora pasa muy rápidamente. Bueno, es bueno decir que este 2 de julio, por lo menos para mi persona, es un día muy especial, porque es el día del cumpleaños de mi padre, se fue hace mucho tiempo. El día de hoy estaría cumpliendo 111 años. Aquella persona que impulsó aquello que viene a ser toda la electrificación en nuestra ciudad de Juliaca, alta, baja tensión. Todavía en la época cuando era Electro Perú era todavía privado, pasó al municipio y luego posteriormente Electro Perú. Pero ahí estamos, trabajando el día de hoy. Flavio, buenas noches, una vez más en Nocturnando el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Hoy, 2 de julio del 2026, tenemos un temario nutrido. Juliaca es el centenario, vamos a seguir conversando sobre este tema. Obras inconclusas en Juliaca. El tema de fondo será el grupo editorial Hijos de la Lluvia, que está haciendo pues en Juliaca cultura, hace ferias de libros, edita a escritores nuevos, a poetas y en fin, es parte de nuestra vida literaria en Juliaca. Otro temita importante es la Feria Ganadera del Sur. ¿Se hará? ¿No se hará? ¿Para cuándo? No debemos dejar el tema de los terremotos de Venezuela, ¿no? Nos interesa ese tema porque nuestra sociedad, nuestras construcciones son similares a las de Venezuela, así que por ahí deben estar. Y finalmente tenemos como un temita un poco ya tangencial, la candidatura de Rafael López Aliaga, que quiere postular para teniente alcalde de Lima, aunque al parecer eso no se va a poder. Y bueno, finalmente las llamadas y opiniones del público. Ese será nuestro temario para el día de hoy. Mauricio, buenas noches. Tú desde Arequipa, de la Ciudad Blanca. Buenas noches, y yo quisiera sumarme a la tragedia de Venezuela. La verdad, no termina de entender ahí los desastres, pero además el aspecto social y humano. Y por el lado del Perú, entramos a otra etapa de nuestra historia. Ya tenemos presidente de la República,
Y de aquí para adelante, bueno, queda una gran división encendida, política, y el Gran Sur viene a ser el tema principal. Además que el sur, en Moquegua y Tacna, están en litigio por una demarcación. Y en el tema central me complace hablar de lo que significan los libros, ¿no? La verdad, he ido a las ferias y hay un público cautivo, pero además me preocupa el gran público. Como hacemos radio y siempre buscamos la audiencia, tenemos nuestros fanáticos, ¿no? Los que siempre escuchan. Y en los libros hay gente que lee y va. La de Feria de Bogotá es impresionante, pero no crece en la dimensión que quisiéramos para culturizar al pueblo. El gran pueblo no está leyendo, y tal parece que no va a leer porque ahora está ensimismado en las redes sociales y ha encontrado un filón para leer 3, 4 trozos y reírse o alegrarse o ser cautivo de él. Pero por lo demás, entonces, resulta una tarea de heroicidad hacer libro hoy en nuestra patria. Felizmente hay un grupo, como digo, que está siguiendo, que está presente y que va produciendo, ¿no? Ya llega a la Feria de Lima en este mes precisamente. Qué bien. Escribir, recordar y ponerle blanco y negro aquí lo que piensas, definitivamente es algo muy importante. Walter, buenas noches. Buenas noches, ingeniero Lucio. También un saludo cordial a Flavio, que está en Lima, a Mauricio y a Braulio por la invitación, y también a la audiencia que nos está viendo la noche de hoy en Nocturnando. Para mí es un gusto conversar con ustedes, porque siempre tenemos la oportunidad a veces de encontrarnos en algunas ocasiones, llámese en actividades culturales, literarias, ¿no? Qué gusto, ¿no?, que esta noche podamos hablar un poco de lo que sería una especie de llamada de atención, ¿no?, a la población de Juliaca, porque este año celebramos el centenario de Juliaca y no solamente se tiene que tocar temas puntuales como qué se está haciendo en el tema de cemento, ¿no?, si hablamos ya con puntos entre comillas, y también en las políticas culturales, ¿no? Pero, como dice Mauricio, ha sido testigo, ¿no?, del trabajo que tiene este grupo editorial, que ya tiene pues 36 años de labor. Estamos en el año 1990 y poco a poco hemos ido consolidando la fuerza, ¿no?, de ese legado, ¿no?, que nos dejaron los maestros, ¿no?, de Churata, pasando por la década de los 50 con los escritores puneños, y Juliaca nunca estuvo lejos, ¿no?, de ese aire que siempre se respiraba acá, de poesía, de cuento, y se ha ido plasmando en las publicaciones que hemos hecho y las participaciones del grupo, y lo mejor, ¿no?, la organización de la Feria Internacional del Libro aquí en Juliaca, que este año ya va por su 11ª edición. Yo creo que ese es el trabajo que hemos asumido, y con toda la responsabilidad de lo que se lleva a cabo cada año, ¿no? Creo que fue Juliaca, como lo decía aquellos tiempos el poeta Vicente Benavente Calla, que este año cumplió también 100 años, estuvimos en un coloquio, gracias por la oportunidad también de asistir, ¿no? Mauricio, que estuvo con nosotros, decía que Juliaca era una ciudad letrada. Posteriormente en Huancayo, otro de los poetas más importantes que tienen allá, también empezaron a usar, entre comillas, también como ciudad letrada, ¿no? Pero Juliaca ya pues milenaria por un tema de años, con los hallazgos que hizo Juliaca Gallegos, y ahí, ¿no?, empezamos a seguir trabajando con este tema, no solamente literario, ¿no?, todo lo que abarca la publicación del libro. Qué bien, Walter. Siempre eres bienvenido a este nuestro programa Nocturnando, que tiene algunos añitos ya. Y es un espacio de cultura, es un espacio para que nuestra comunidad conozca, sepa, de todo lo que hacen aquellas personas que están laborando en nuestra comunidad y contribuyendo. Pues desde la fecha puedes acceder cualquier día, todos los jueves salimos a esta hora, de tal manera que estás incorporado dentro de lo que es este parámetro, que tú eres un baluarte en esa línea
de lo que viene a ser las letras, la literatura. Bienvenido. Y nosotros, para cumplir nuestro plan, vamos a dar una breve recorrido en lo que viene a ser este centenario y las obras. Y te invitamos también, Walter, a ti para que desde tu punto de vista nos puedas dar también un análisis de lo que viene ocurriendo en nuestra comunidad. Estamos cerca ya, prácticamente algunos meses más, y vamos a cumplir 100 años, centenario de la ciudad de Juliaca, ¿no? En realidad es de la provincia de Román, ¿no? La provincia de Román, no es la ciudad de Juliaca. La ciudad de Juliaca tiene una historia muy lejana todavía, la cultura pucara y Tiahuanaco es muy antiguo, siendo un tambo todavía en esa época. Pero algo tenemos que decir y algo que tenemos que encontrar. Dejemos saber, en primer lugar, Flavio, a ver qué nos puedes contribuir en relación a esto de las obras, a esto del centenario, y de tal manera que abramos el diálogo y de esta manera contribuir a nuestra comunidad. El escenario debía haberse inaugurado en esos días ya estas obras que se están realizando, ¿no? En la Plaza de Armas. Había una programación de que había una entrega ya de obra. Ha habido retrasos seguramente justificados. Dice que van a demorar un par de meses más y todavía no se puede entregar, ¿no? O sea, las programaciones se hacen pensando en los tiempos, en la holgura, en fin, de tal manera que debemos tratar de cumplir, ¿no? Porque si no, pues primero se escapan los presupuestos, mayores costos, quedamos mal con el cliente, con el usuario. Y el usuario en este caso es la población de Juliaca, la ciudad de Juliaca. Si le ofrecen una obra y esta no se cumple en el tiempo determinado, lamentablemente el que queda mal es el responsable. Seguramente hay un ejecutor, una empresa, un contratista, y si es que lo han hecho por admisión directa, igual hay una gerencia, pero el responsable directo sería el alcalde. Así que por ahí que está flaqueando esta obra de la construcción de la Plaza de Armas y todavía se va a demorar un par de meses. Y ojalá sea solamente un par de meses. Tal vez sea que el señor Oso Cáceres se vaya y todavía no se concluya. En fin, esperemos que se concluya. Bueno, toda la parte de las calles cercanas a la Plaza de Armas ya han colocado los adoquines, están haciendo la parte final. En la calle Cusco también ya tienen avance, están ya por colocar los adoquines. En la Girón Jorge Chávez están haciendo las veredas, ambos lados, y la de Jorge Chávez, tercera cuadra, han comenzado a hacer los separadores de las veredas. De tal manera de que, si entiendo que se deben ser 2 meses, debe ser de todas estas obras, ¿no? De estas calles que están aperturadas con estos adoquines. No sé si a eso está incorporado, creo que no, la calle Moquegua, que son 6 cuadras. En todo caso, es así, me imagino que va a tardar por lo menos hasta fin de año. Pero por lo pronto, lo de la Plaza de Armas y cercanos, Jorge Chávez y Cusco, me parece que deben de terminar, se supone, en estos 2 meses. Se entiende que deben tener problemas porque, como son adoquines y hay que colocar en algunos espacios pequeños, prácticamente cortar, me imagino que ese es el problema que tiene. Por lo demás, todo es cemento, es rápido de trabajar. Pero eso más o menos es un aporte que les puedo dar a ustedes. Mauricio, ¿qué nos puede decir en relación a este tema, centenario, obras? Sí, antes de entrar al tema en sí, un poco de mistura. Referente al libro, a la literatura, a la editorial Los Hijos de la Lluvia tiene un rol preponderante ya a nivel internacional. Y he tenido la fortuna de conversar sobre ello en Colombia, y creo que eso meritúa la labor de nuestro invitado, Walter, por su constancia. Y haber presentado una obra así en el extranjero ya creo que es un avance que le da otro mayor fuste a Juliaca, y eso es donde quería incidir, ¿no? Juliaca está en el centenario y tiene una editorial andina, juliaqueña, que tiene tantos años y que tiene proyecciones, ¿no? Y esa parte va unida al cemento, a las calles, a la alegría,
a los centros peatonales, en fin, a las obras, porque la literatura acompaña la conciencia del pueblo, ¿no? Y estamos olvidándonos de temas colaterales como la poesía, el teatro, la pintura, las obras de arte. Muy bien, entonces queda zanjado eso y quiero destacar este hecho de que una editorial juliaqueña esté en el ámbito internacional, y eso en el centenario de Juliaca. Bien, con mucho gusto he escuchado, pero no con detalle de la municipalidad, 4 planteamientos. Uno sobre desarrollo urbano, otro sobre el tema, planteaban si es distritalización o si debe crearse agencias. Eso, y luego el del Puerto Seco, y luego el de las vías del centro de la ciudad. Bien, son proyecciones. Estas proyecciones, enhorabuena, porque hay que ver el futuro de esa manera, técnicamente, con gente que conoce, aislando a los lugareños. Es importante que el propietario de las casas, de las calles donde habitan, también den a conocer su opinión. Debemos dejar que el Estado sea vertical. Es muy vertical el mandamiento del Estado. ¿Por qué no preguntamos primero al vecino qué es lo que quiere? Y en el que lo que quiere es la 4ª vez, señoras y señores, que están remodelando a la Plaza de Armas. ¿Era necesario hacerlo? Le van a dar un texto. ¿Qué categoría? Estamos hablando de cultura. ¿Va a ser histórico, cultural? ¿Va a ser moderno? ¿Se va a comparar a alguna ciudad de las que tenemos en el país? ¿Cómo va a ser su...? Ahora no le dicen Plaza de Armas, no es una plaza principal, en fin. Plaza Mayor. Plaza Mayor. Bien, y en cuanto se refiere a la progresión, rapidito voy a que definitivamente no debe ingresarse al tema de distritalización. San Miguel ha sido, digamos, una emoción, pero ¿qué mejora San Miguel como un distrito pegado a la central? Absolutamente nada. Lo que se ha demostrado con la descentralización tributaria es que las agencias funcionan. Y las agencias de Juliaca deberían funcionar en Ayavacas, deberían funcionar a la salida de Arequipa, otra por el Puente de Maravillas, y otra en Caracoto, ya para Juliaca, porque Caracoto está unida a Juliaca. Esa descentralización evidentemente son cosas que hablar del futuro de Juliaca. Va a cumplir 100 años, pero veamos qué va a haber. No solamente inaugurar una obra, estamos felices, nos abrazamos, las banderitas del día de Juliaca. No, hay que ver la proyección. Y en ese sentido sí saludo que el municipio se ha embarcado en un tema de futuro. Y el tema del Puerto Seco viene a ser uno de los más importantes, creo yo, porque está hablando de desarrollo comercial y de desarrollo industrial, de la pequeña industria, de la microindustria que en Juliaca hace maravillas con lo que tiene y que ha captado tanta gente que concentra la economía del sur. Juliaca es un poder económico, lo sabemos. De modo que faltan las herramientas colaterales, ¿no? Ellos están haciendo lo suyo. Tenemos incluso una clínica con un helipuerto que no la tiene Arequipa, no la tiene Cusco, no la tiene Chiclayo. Y que mucha gente se queda sorprendido. Solo le falta a los funcionarios que compren helicóptero o alquilen helicóptero. Pero en fin, ese es el escenario que yo veo con vistas a la fiesta de celebración, de congratulación por los 100 años. Que deberían de tener una mayor preocupación, ¿no?, en lo que viene a ser lo que has dicho el Puerto Seco. También ahí está Cedepono, porque estamos hablando de la provincia, eso está en Caracoto. La vía de evitamiento, que también tiene una inversión más o menos de 900 millones, que deberíamos impulsarlo. De igual forma también, considero que también no debe de haber más distritos. San Juan de Lurigancho, caso Flavio, hay más de 1 millón de habitantes y se administra normalmente. Nosotros con 400.000 ya estamos partiendo en 4. Y hay iniciativas, ya están presentando documentos. Quieren la salida al Cusco, la salida a Arequipa, quieren ser un distrito, la salida por un otro distrito. No sé, es realmente, al final Juliaca va a ser la primera circunvalación, eso va a ser. Tienes razón cuando dices, a ver, ¿qué cosa representa la modificación de la Plaza de Armas? Realmente en la parte cultural habría que ver qué representa, ¿no? ¿Qué cosa es lo que cuál es el cambio? Porque un planteamiento de muchos entendidos en lo que viene a ser diseño urbanístico es que hay que jalar nuestra identidad y a nuestras plazas deberíamos darle algo de cultura, de la iconografía de la cultura Pucaro-Tiahuanaco. Pero creo que no estamos manejando en ese sentido, por lo menos viendo un futuro de lo que viene a ser el turismo. Pero bueno, este es otro tema, no lo conozco, no tengo ni una opinión en relación al tema. Lucio, si me permites. Sí, adelante, Mauricio. Tenemos el único monumento colonial
nuestra Santa Catalina, nuestra iglesia iglesia matriz, le dicen, iglesia matriz. Y frente a ello no puede haber una competencia, no sé si moderna, surrealista, autóctona, creativa, es decir, dos monumentos frente a dos monumentos, ¿no? Sino una correlación. Si esa plaza va a hacer un seguimiento de nuestra basílica, de nuestro templo, enhorabuena. Hay un colegio emblemático que está ahí, que es el Colegio San Román, y bueno, falta terminar un área que no sé por qué razón serán judiciales, que no se termina de unir. Hay una zona vacía entre el municipio y el teatro municipal. Esas son las cosas que hay que fijarse, ¿no? Cuando se hace, sospecho, creo, de que eso es lo que se va a hacer. No sé si, Lucio, que tú estás en el terreno, o Walter, que conoces desde tu punto de vista de literato, cómo podría hacerse, qué cara debe tener esa plaza de mayor o plaza de armas. Esa es una gran incógnita. Les cuento de igual forma también que esta semana, la semana pasada, se ha iniciado la remodelación de la Plaza Grau, del Parque Grau, está en la Rinconada. Prácticamente lo han cercado todo y están moviendo todo. Ya han movido toda la parte del cemento, me imagino que van a ser igual, ¿no? Una parte adoquinada. Eso es para vuestro conocimiento. Walter, ¿qué nos puedes decir en relación a tu punto de vista en esto de centenario? Y con eso cerramos para hablar de esto de lo que viene a ser Walter Madrigal con los hijos de la lluvia. Walter. Sí, es una preocupación que a 100 años que vamos a celebrar, Juliaca haya crecido desordenadamente, y no vamos a echarle la culpa al actual gobierno, ¿no? Por de repente un poco la confianza que le ha dado a diferentes proyectos, a los diferentes ingenieros, ¿no? Que están a cargo de cada obra, porque esto ya viene de hace años que no han pensado en Juliaca. No se han proyectado mínimamente a 25 años. Recuerdo que hablábamos hace años con ustedes qué va a pasar, ¿no? Ya llegó el centenario. Juliaca ha crecido desordenadamente y queremos tratar de ordenarla, pero a estas alturas ya es tarde. Sé que al señor alcalde le ha llegado el año en el cual tiene que festejar, ¿no? A Juliaca, como decía Mauricio, no solamente con banderas, con aplausos o con abrazos, ¿no? Lo importante es obras, y obras que están inconclusas, y a veces yo les decía, ¿no? En términos así de soñadores, de poetas, hay que techar a Juliaca, hay que hacer techos, ¿no? Sí. Y por ahí otro poeta dijo, pues esa plaza de armas, si yo fuese alcalde la deshago y hago debajo una especie subterránea para que Juliaca le falta calles, ¿no? Falta calles, entonces hay que poner ahí para tener una especie de un parqueo, ¿no? De autos, ¿no? Claro. Entonces, y hay que hacer eso, dicen. Pero estamos aquí con el cliché de que va a ser una plaza mayor, y ya lo empezó a cerrar, ¿no? Porque casi ya no hay accesos a la plaza. Esa callecita donde está nuestro famoso Café Dorado ya es una calle donde no circulan carros. Entonces, y si quieren hacer eso, habrán pensado dónde entonces se va a evacuar todo el centro de Juliaca. No han pensado, porque hay una utilización de vehicular, no solamente con vehículos menores, mototaxis, ¿no? Cargas, autos, camiones. Entonces, hay un desorden total, y aquí el trabajo desde la gerencia de transportes no se ve. No se ve, y creo que ese es el tema que si vamos a tener que conversar con esa gente, creo que no es la adecuada, porque yo sé que hay profesionales que merecen estar en esa área y pueden dar solución, ¿no? Había tiempos aquellos donde creo que si circulaban días en los carros que no debían circular, ¿no? Placas. Entonces hay que poco a poco ordenar, porque Juliaca es un desorden, es un caos total los días lunes y los jueves, porque son días del comercio, ¿no? Que en Juliaca que hace que la gente circule de la manera que ellos tal vez hasta peligrosamente caminando, ¿no?
y el comercio no ayuda también, porque no se ha visto en ciudades que conocemos que saquen los comerciantes los productos a las veredas, ¿no? Ya aparecemos nosotros vehículos caminando por la calle y las veredas están ocupadas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que circunda el mercado Tupac Amaru, y una sola callecita, que es la calle Sucre, que los lunes no puedes ni caminar, ¿no? Porque en medio están los camiones. Entonces, ¿dónde está? Pues entonces, como dije, la gerencia de transportes, ¿no? Empezar a conversar con los comerciantes y darles una solución, ¿no? Mediática por lo pronto, ¿no? Porque a veces creo que ponerlos en mercados, ¿no? Llámese para productos mayores, no va a la gente, dice, ¿no? Pero la gente tiene que acostumbrarse, ¿no? Y temas así, ¿no? Que nos gustaría, ¿no? que Juliaca sea, pues, una ciudad ordenada, ¿no? Desde todas las gerencias tienen que trabajar, pero aquí no se ve ese trabajo. Hay algunas áreas que están trabajando, pero las otras, ¿no? Hacen un día una especie de llevar, ¿no? Como se dice, toda su gente a hacer lo que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Un operativo inoperativo, así rápido, y después a la hora de nuevo están sacando los productos. Entonces Juliaca tiene que ser consciente, y algunas veces hemos pensado y hemos hecho el análisis que no son peros juliaqueños, son gente que viene de otro sitio. Juliaca alberga mucha gente, pero el juliaqueño real anhela, ¿no? Que esta ciudad de Juliaca sea una ciudad ordenada, pero lamentablemente los pobladores que vienen de otras zonas no ayudan. Vienen nomás a ganarse el pan, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene derecho, pero y ni siquiera pagan impuestos, bueno, porque el ambulante está ahí. No, realmente y eso va a continuar, porque estamos en 400,000 habitantes, vamos a llegar a 500, al millón en los próximos 30 años, y si seguimos así, definitivamente el caos es grave. 3 pastillas, muy rápidamente. O de repente hasta 4. La primera, también estamos remodelando el Teatro Municipal, también han cercado esa parte. Segunda, estaba hablando con algunos administradores de unos hoteles en Puno, que también ya son calles peatonales, y ellos me han indicado que les está afectando duramente, porque no pueden ingresar los carros a dejar sus turistas en sus hoteles, especialmente en el centro de la ciudad. Y Puno vive del turismo. Entonces, eso ya está afectando a Puno. No sé cómo nos va a afectar, que también actualmente las tiendas, los establecimientos del centro donde no entran los carros también me imagino van a tener problemas en el futuro. Tercero, hace poco ha dado el alcalde una conferencia de prensa y ha manifestado que va a invitar a la señora Keiko Fujimori al centenario. Entonces, eso, hay mucha comunicación e información en pro y en contra en ese sentido. Y una última, esta semana, hoy día ha sido en todos los medios de comunicación y también en redes, la agresión, dice a un abogado, Danilo Gustavo Vargas Coya, en la ciudad de Ayaviri, que va a poner una denuncia a la comandancia de Ayaviri. Me imagino que ha habido un altercado, porque parece que no querían recibirle la denuncia, porque en su casa se había tenido un choque con un carro se había metido a su casa y parece que no le querían recibir la denuncia. Hubo problemas y lo agredieron hasta desfigurarle el rostro. Han participado prácticamente en este momento fiscal contra el terrorismo, o sea, derechos humanos, porque lo han denotado como tortura. Prácticamente al pobre hombre lo han agarrado a porrazos, no sé, le han hecho un daño. El Colegio de Abogados se ha pronunciado, y hay muchos abogados también están defendiendo. La población de Ayaviri se ha levantado, lo han sacado porque no querían soltarlo, y ellos han dicho que lo han justificado indicando de que es una agresión al policía, que es lo que ha dicho el comandante, y la otra parte, como tienen de repente esa predisposición de meter a la carreta a cualquiera, simplemente no lo metieron, sino simplemente lo agarraron a porrazo limpio. Esa es una noticia en este momento que incluso ya es de noticia nacional, ya han dado a conocer. Lo último es de que no era abogado, había sido un ex policía, que también está en indagación. Pero al final, sea cualquier ciudadano, no puedes ir a poner una denuncia y al final te torturen y te maltraten.
Eso como información. ¿Les parece que entremos al tema central de la poesía o tienen un tema? Sí, adelante, Flavio. Para terminar esto de Juliaca, la distritalización tampoco me parece, no es, creo, lo correcto. La distritalización es una medida que hizo el gobierno de Fujimori, ¿no? Recordemos, para bloquear al alcalde Andrade, ¿se acuerdan? Finalmente lo que ha pasado es que se han creado pequeños reinos ¿no? en los distritos que tienen su propia burocracia, que tienen sus propios gustos, sus propios gastos y su propia manera de ver las cosas, y no es específicamente en torno a la ciudad. Hay que entender, por ejemplo, que San Juan de Lurigancho tiene 1.300.000 habitantes y es solamente un distrito. Otro ejemplo claro es de que Nueva York, una ciudad de casi 25 millones de habitantes, tiene un solo municipio, un solo alcalde, ¿no? Y ese solo alcalde maneja la policía municipal y la policía de Nueva York. O sea, no es necesario distritalizar. Esto de distritalizar es un vicio que se ha aprendido realmente nefasto en el Perú. Finalmente hemos convertido a Juliaca, con esto de los comerciantes por todo lado, en un jato gigante, ¿no? Ustedes saben qué significa un jato. Un jato es una reunión de comerciantes donde cada quien llega con lo que puede, se pone donde quiere, donde puede y donde le da la gana. Y eso definitivamente no debe ser Juliaca. Con eso creo dejamos zanjado esto de Juliaca al Centenario y vamos al grupo, al tema del grupo editorial Hijos de la Lluvia. Yo quisiera consultar a Walter si en Juliaca siente que hay cultura, siente que podemos hablar de cultura juliaqueña, de creer que los juliaqueños leen, y si leen, entienden, ¿no? Tenemos la competencia para esta cultura, para la lectura, para los libros, tenemos la competencia del internet, de las redes sociales, de la inteligencia artificial ahora, ¿no? Y lo segundo, como pregunta ya quedaría ahí, ¿es rentable este grupo editorial? O sea, la cultura, la edición de libros en Juliaca, ¿es rentable, Walter? Walter, en todo caso, yo te doy la bienvenida nuevamente. Hay que notar que Walter Bedegal Paz es director del grupo editorial Hijos de la Lluvia, creado en 1990 en Juliaca. Hay una serie de libros que han ya publicado, tienen página web y demás. Te vamos a dar el tiempo suficiente para que respondas y des todo lo que veas tú por conveniente de aporte a nuestra comunidad, y de ahí te preguntaremos e impulsaremos de repente algo más para profundizar lo que digas. Adelante, Walter. Incluso también, ya respondiéndole a Flavio, Juliaca, desde el año 1990 que asumimos la responsabilidad ya de ese legado que tiene Puno, porque salíamos nosotros ya desde esa época a ferias nacionales, participando, ¿no? Como poetas, como narradores en algunas mesas. ¿Eso te nace? Tú cuando estás en colegio, eras poeta, te gustaba escribir, hacías esto de cualquier, de repente, esa habilidad de escribir, ¿no? Y ponerlo en blanco y negro. ¿Cómo nace, Walter? Bueno, yo creo que eso viene a ser como una herencia, ¿no? Porque la familia de la que yo provengo tiene, ¿no? Ahí una herencia de poetas, de narradores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un tío abuelo, ¿no? Como fue en Arequipa cuando conocí por primera vez su biblioteca, ¿no? Y ahí fue donde abrí un poco la conciencia, ¿no? Ya desde niño, de buscar los demonios que a veces, ¿no? Uno tiene dentro, y empezar a alimentarlos, y empezó a salir
la fluidez, ¿no? de todo lo que uno podía aportar, ¿no? Ya, ¿y eso solamente es eso o leer también? No, ha sido muchas lecturas, ¿no? Ha sido desde el colegio. Recuerdo que cuando dábamos exámenes, ¿no? yo llenaba 2, 3 páginas, no solamente en historia, en lenguaje, en literatura, y de ahí el paso por la universidad, ¿no? Entonces salir del país, ¿no? Yo estudié en La Paz, primero, después me fui a Cochabamba, de ahí regresé a Juliaca, entonces ahí ha sido que se vio otras formas de vida, el contacto con los mismos poetas, con los mismos escritores, hizo que uno desde muy joven abrace, ¿no? esta pasión que es la literatura, al margen que yo había estudiado ingeniería, ¿no? Entonces por ahí ya posteriormente abracé las letras por el estudio de pedagogía, pero creo que la enseñanza de los mayores, ¿no? En el caso, si le hablo de Puno, desde el mismo doctor Samuel Frisancho, que era el director de Diario Los Andes, que desde muy joven estuve con ellos, conocí de cerca cómo era su biblioteca, su hemeroteca, me daba la libertad para poder yo, ¿no? tener los libros a disposición y empezar también por ahí, ¿no? a llegar también un tiempo a ser el director del mismo periódico y ahí el entorno periodístico, ¿no? Un poco que ayudó bastante a abrazar, ¿no? este camino que ha sido bien difícil, ¿no? Porque también la pregunta de Flavio es si es que te da márgenes de ganancia, ¿no? Entonces, Eso es rentable. Me decía, precisada, alma bendita, uno de nuestros grandes maestros, Walter, si es que se hubiese dedicado a otra profesión sería millonario, ¿no? Porque la literatura no le da para vivir a uno. Pero eso es en la primera parte. Ahora... En la primera parte, claro. En la segunda parte ya los años mismos ha hecho que el sello mismo ya tenga su propio marketing, ¿no? Ya creo que por ahí tener ya el nombre de años ha hecho que crezca, pero que a veces le ponen siempre trampas a uno, ¿no? Cuando empieza a caminar. Estoy hablando, por ejemplo, publicamos unos libros al gobierno regional de Puno cuando todavía estaba Luque, si no me equivoco, no el doctor Luque, sino el otro que lo sacaron y asumió un nefasto joven, ¿no? En este caso Alejo, creo que asumió ese poder y nunca reconoció unas publicaciones que fueron de un acabado, pues, en tapa dura, ¿no? Y una inversión muy fuerte que asumió nuestro grupo editorial. Fue una deuda que nos dejó, que como quien diría fríamente, nos bajaron las llantas un tiempo, porque estábamos ya después de participar en la FIL de Guadalajara, ¿no? Con la delegación de Perú que estuvimos en el 2021, llegamos a publicar 2 libros en tapa dura, y nunca nos pagaron. Estuvieron desde enero hasta octubre que tuvimos que recoger el 1 millar de libros, en sí 2 millares, que se tuvieron que devolver a volver a comenzar. A nosotros, ¿no? A comenzar y después de pagar todo eso a imprenta, volver a caminar, ¿no? Entonces, y ahí nunca hicimos una conferencia de prensa para no solamente llamar la atención, sino para hacer entender que hay gente que llega al poder que no merece. No lo entiende, ¿no? No entiende lo que es la cultura. Lo entendieron, pero, y lo peor de todo, son amigos del entorno nuestro. Entonces pareciera que el juliaqueño era enemigo del mismo juliaqueño, ¿no? Pero hablar de esos nombres, dijimos, no se merecen ni siquiera ya un poco el mal recuerdo, ¿no? Seguimos caminando y Mauricio alguna vez cuando conversamos al respecto sabe de ese tema. Él nos dio, pues, como se dice, por la experiencia de vida que tuvo, el ánimo, ¿no? De seguir, y por eso el año pasado fue un éxito que Juliaca estuviera presente un año más, porque desde muchos años participamos en la FIL de Lima, no solamente en la FIL de Lima, sino en las diferentes ferias
nacionales que se organizan, llámese en Arequipa. Por ejemplo, eso, Cusco. Walter, tú cuando vas a ferias nacionales, de repente tú te financias, no sé, Claro. es que tú respondes. Sí. Pero cuando te vas tú a Colombia, a otros países, ¿cómo haces? ¿El Estado peruano te apoya? Claro, hay unos estímulos económicos del Ministerio de Cultura en el cual participamos y a veces salimos elegidos, a veces no salimos elegidos. Tuvimos la suerte de participar en la delegación que fue a Guadalajara y también a la FILSA, la última vez que organizó la Feria Internacional del Libro en Santiago de Chile, en esas dos delegaciones, y estábamos bien, ¿no? Hasta que llegó, pues, lamentablemente para nuestra, ¿cómo podemos decir? Nuestra humanidad, ¿no? Aquellos años de La pandemia. de la pandemia, porque ya estaba yo también en la delegación para ir a Colombia, ¿no? A la FIL de Bogotá. Y era marzo cuando ya estaba todo listo, pero se cerró todo y ya no pudimos participar en el año 2020, si me equivoco, y se quedó pendiente ahí, ¿no? Pero nosotros igual, ¿no? Como yo y el entorno del grupo ha ido trabajando, y lo mejor de todo es que este grupo editorial, aparte de publicar libros de los autores nuestros, hemos cosechado lo que podemos llamar el mérito que todo escritor quiere, ¿no? Llámese de poesía, de cuento, es el premio, ¿no? No hemos obtenido premios nacionales, pero sí nos hemos traído a la casa editorial los premios COPER, los premios de la derrama magisterial, ¿no? Los premios por ejemplo, de la comunidad de Japón, ¿no? Que organiza también, ¿no? Allá, entonces, hay premios de autores nuestros que hemos publicado que hace que el sello editorial crezca, ¿no? Porque ya tenemos bastantes premios nacionales. Yo me imagino que tú creas un editorial y también hay otras editoriales a nivel nacional, y me imagino también otros departamentos. Las que son antiguas, ¿cómo responden a eso? ¿Hay fuerte oposición? ¿Hay preferencias de Lima? ¿Cómo se maneja eso? Por ejemplo, nosotros como grupo editorial somos, ¿para qué decir? No es alardear, pero somos la editorial número 1 en todo el Perú, de editoriales independientes. Nos han dejado ese espacio porque las dos editoriales más antiguas se han convertido en transnacionales. Estoy hablando, por ejemplo, de Estruendo Mudo, que ya tiene su sede en Santiago de Chile y ya no es parte de Editores Independientes del Perú. Ha salido de Editores Independientes del Perú, ¿no? Ya se ha vuelto una transnacional. Y la otra editorial es Altazor, que ya tiene su sede en España, que también ya ha dejado el espacio. Y Hijos de la Lluvia viene a ser la editorial más antigua, hablo de la más antigua de las 40 editoriales que pertenecen a Editores Independientes del Perú, y para suerte de Puno somos pues el número 1, ¿no? Que para los gobiernos peruanos de las diferentes podemos decir ministerios que han pasado, los ministros que han pasado por el Ministerio de Cultura, ha sido pues una de las más importantes, que querían que Puno siempre estuviera presente en lo que se llama la Feria de Editoriales Peruanas, que se organiza en Lima, la Independiente. Lamentablemente, por coyunturas políticas, los últimos años no hemos podido participar porque nos han puesto diferentes condiciones, como por ejemplo, ¿no? Vamos a presentar esta novela el 9 de enero, teníamos que presentarla en Lima este año. Pero nos han observado que están apoyando a lenguas originarias o literatura infantil y no querían, porque sí iba a tocar este tema bien difícil, ¿no? Que nos ha tocado a los juliaqueños vivir, ¿no? Aquel 9 de enero. Pero nosotros como grupo no hemos levantado sus observaciones y hemos decidido no participar. Ojalá que con el nuevo gobierno, y siempre va a haber nuevas autoridades, ya limemos asperezas, ¿no? Lamentablemente ahí está el Perú dividido en dos. Los que han perdido piensan que tienen la razón y los que han ganado ni siquiera dicen nada, ¿no? O sea, hay una población donde ya, pues, ¿no? Si vamos a hablar de política siempre vamos a salir perdiendo, vamos a salir con diferencias, ¿no? Yo creo que hay que trabajar y ver, ¿no? Lo mejor para nuestra población, ¿no? Que
que realmente necesita cambios. Y nosotros hemos visto esos cambios, y ahí va la respuesta para Flavio, que Juliaca sí se puede considerar una ciudad letrada. Se puede. Se puede considerar, ¿cómo está ahora? y a nivel nacional ya se han dado cuenta de que Juliaca, porque desde la primera feria, la independiente que se organizó en Lima, donde estuvimos presentes, como le cuento, la mayoría de las 12 regiones, esa vez 40 editoriales, ahora se han sumado más editoriales independientes, descentralizamos nosotros. Pedí yo al Ministerio de Cultura esa vez, a la misma oficina del libro de la lectura, que se descentralice, no solamente que se haga en Lima la independiente, y trajimos a Juliaca la independiente, donde vinieron muchos editores de diferentes regiones del país, ¿no? De Tarapoto vino Miller Vázquez con su editorial, de Chiclayo, uno de los editores creo que más importantes que tiene el Perú, por un tema de su condición, que es podríamos decir que él camina en silla de ruedas, tiene que estar apoyado, y ¿no? como es Stanley Vega, que tiene su editorial, y así vinieron otros editores, y desde esa época empezó, eso fue en el año 2009, si no me equivoco, empezamos a seguir caminando, ¿no? A diferentes ferias, y a seguir organizando cada año la Feria del Internacional del Libro acá en Juliaca, y vimos cada año, después de organizar cada vez la feria, trayendo a diferentes poetas, escritores de renombre, premios nacionales, ¿no? Por ejemplo, nombrar a Congue Jara, nombrar a Miguel Ildefonso, ¿no? Entre los nuestros, ¿no? También que han participado la mayoría de los premios COPE, Boris Especio de Puno, Alfredo Herrera, no Leoncio Luque, que estuvo presente por acá, Darwin Bedoya. Entonces, toditos ellos han sido publicados con nuestro sello editorial, y gustosos vienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Gloria Mendoza, una de nuestras destacadas poetas juliaqueñas, que ha participado en la FIL de Buenos Aires este año, invitada por el Ministerio de Cultura, ¿no? Que ha estado en la delegación de Perú. Y al final de cada feria siempre hacemos un balance y vemos con los mismos participantes, llámese los amigos de la Cámara Peruana del Libro, los libreros, ¿no? Algunos editores que participan, que Juliaca sí lee. Y hacemos otra reunión con la UGEL, porque vemos, según su censo que se tiene, en Juliaca hay muchos colegios nacionales y colegios privados, entre escuelas nacionales y escuelas también privadas. Y qué hablar, ¿no? de jardines, ¿no? De infancia. Entonces, Juliaca, desde ese punto de vista, es muy joven para poder decir que ¿por qué no leen? Sí leen. Juliaca lee. Entonces, no es por ahí que digan algunos sociólogos, gracias al grupo editorial Hijos de la Lluvia, Juliaca ya tiene la costumbre no solo de leer, sino la costumbre de comprar libros. Y nos da gusto que la población de Juliaca, cuando llega el mes de octubre, cuando estamos en la Feria Internacional del Libro, se lleva en sus bolsas de libros, llevándose, ¿no? A casa, leyendo, y estamos viendo los chicos, los niños, los padres de familia que buscan. Claro que es una población mínima, ¿no? Podríamos decir, de lo que podríamos llegar a hacer, ¿no? Hay proyectos que hemos participado, ¿no? Llámese en mismo México, en un curso, o en mismo Colombia, vía virtual, de cómo pueden los jóvenes y el mismo poblador ser partícipe de la Feria del Libro, ¿no? La diferencia, por ejemplo, que se ve en la misma FIL de Lima, la gente hace cola, paga su entrada para hacerlo, ¿no? Y está full. Y acá ni gratis, ni cuando presentan un libro, y le voy a pasar la posta a Mauricio, que siendo juliaqueño, en Lima fue un éxito la presentación de su libro el año pasado, pero cuando lo presentamos en Juliaca, solo vinieron unos cuantos amigos y se puso un poco triste, ¿no? Porque ¿qué pasó, no? Habrá pasado algo, y él tenía un dicho, ¿no? Hijo de ti, ¿cómo dicen? Padrastro de tus hijos. Garcilaso. Claro. Bueno, era el dicho garcilaseano, ¿no? Que debe conocer Lucio porque está en Cusco,
Él es del Colegio Garcilaso de Siga, Cusco, madre de hijos ajenos y madrastra de tus hijos, ¿no? Sí. Eso nos hizo Colegio Ciencias, concedió toda nuestra banda. Bueno, Walter, una consulta. Adelante. Sí. Walter, una consulta. ¿Cuántos libros considerarías un buen tiraje en Juliaca? Y otra ya un poco personal. Yo tengo un compañero, Leonardo Paredes Arizapana, Leonardo Asiro para sus lectores. Él también es escritor, ha estado en muchas ferias y no sé si lo conoces. Sí, tuve la oportunidad de conversar con el profesor Leonardo. Íbamos a publicar un libro, pero tú sabes, para publicar un libro siempre tiene que pasar por un filtro, ¿no? Y no es hablar mal de... El filtro, son varios filtros, ¿no? Ortografía, composición, estructura. Sí, bueno. el análisis, ¿no? del entorno del grupo, donde no solamente soy yo, ¿no? Sino hay coeditores, donde este libro tienes que pulirlo, como se dice. Si es poesía... Ese trabajo hacen ustedes. Entonces tienes que, porque para el público lector, tu libro lo podemos sacar. Nosotros con gusto, pero va a venir la crítica y te va a destruir. Pero acá siempre ha venido un autor que dice, no, yo quiero publicar, tercos, ¿no? Yo soy escritor, ¿no? Así como está. Y publican un libro y para el entorno familiar, para los amigos, pero para la crítica literaria no pasa. Entonces va a poder pasar eso, ¿no? Nosotros con el grupo no es que no tengamos la voluntad de apoyar, saben que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Me alegro que si están publicando por otro lado, muy bien, pero la crítica, en el entorno de los amigos, se puede hablar, oye, mi amigo Juan Pérez publicó un libro, ¿no? Qué bien, ¿no? Pero empezar por los críticos literarios, ¿no? ¿Qué dicen de ese libro? Ni lo conocen. Marta Girman, por ejemplo. Pero mira, yo estoy con Mauricio Ruelas en Lima presentando un libro. Juan Pérez también está presentando su libro, ¿no? Entonces, pero la diferencia, pues, ¿no? El análisis final, ¿no? ¿Qué es, no? Siempre para el editor va a ser el éxito no solamente público, sino el éxito de ventas, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Pero Juan Pérez tiene plata y se va a Colombia también, ¿no? Y Mauricio está en Colombia, pero igual, ¿no? También se va a México, ¿no? Entonces, está bien, yo me alegro que sigan, ¿no? Y un día ojalá que, no por el hecho de publicar un libro, ya soy escritor, ¿no? Tienen que seguir publicando, o sea, tienen que seguir mostrando cuál de todos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un análisis frío ahora, después ya van a cumplirse 100 años de las publicaciones de nuestros insignes escritores puneños, ¿no? Hablando de Oquendo, ¿no? Sus 5 metros, ¿no? A cuántos idiomas se ha traducido, hablando de Gamaliel Churata, ¿no? De Alejandro Peralta, que también ya se cumplen ya 100 años los próximos, el año 2027. Pero eso no te renta, pues. Sí, no, pero a los años ya no se escribe un libro para que este año ya tenga yo el éxito de ventas, ¿no? O el éxito de la crítica nacional, sino poco a poco ya llegará otra generación que lo lea, ¿no? Nosotros ya estamos leyendo. Por ejemplo, a nuestro gran Carlos Calderón Fajardo, ya falleció, ¿no? Ya de la generación de Julio Ramón Ribeiro de aquellos años, ¿no? Gran amigo de él cuando vivió en París. Y los juliaqueños casi no lo conocemos. Pero hay un proyecto que hemos presentado al gobierno local, al municipio, que gustosamente lo ha aceptado, tiene toda la voluntad política, pero lamentablemente siempre ese problema del factor económico que hace que no se pueda cumplir con las metas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado llevamos este libro de Oscar Aica, que es el número 1 de ese proyecto, que siempre tenía que ser el primer libro de esa colección. Que Cultura Guayana Roque. Sí, que se llama Los Orígenes de Juliaca, que después de 20 años, ¿no? Ustedes tuvieron también noticias de ese libro cuando Oscar Aica aquellos años publicó su librito, ¿no? Todo vino, pero este año ya con manos de editores, ¿no? Correctores, se llevó el libro, se presentó en la FIL de Lima, fue un éxito. Y el compromiso del alcalde era publicar los 10 títulos de ese proyecto, ¿no? Están antologías de poesía, antología de cuento, la novela de Carlos Calderón Fajardo. O sea, ¿este libro no se ha sacado en cantidades? Sí, se ha sacado en cantidad. Por ejemplo, ahí va la respuesta a Flavio.
donde 1 millar de libros es muy poco para la población de Juliaca. Porque si en este proyecto que le presentamos al señor alcalde de Juliaca era que todo colegio nacional y privado debe tener en su biblioteca, y no se iba a llegar a eso, ¿no? Porque hay muchos colegios. Y no sé si ya se habrá coordinado con la UGEL, porque se tenía que coordinar con la UGEL, y cada director o cada encargado del área, de la biblioteca, en este caso bibliotecólogos, no sé qué tendrán cada colegio, tenía que ir a recoger su libro, ¿no? No sé, un día especial, el día de la presentación del libro, posteriormente, hay mucho trabajo para hacer, ¿no? Entonces, 1 millar es muy poco. ¿Por qué? Porque viene un poblador también que quiere. Y acá el detalle, ¿no? A veces una inversión de un gobierno local es fuerte y todos quieren gratis. Sí, pues. No sé, pero tienen que entender que a veces hay pobladores que sí quieren pagar, ¿no? Yo quiero comprar ese libro, pero no está a la venta. No está a la venta, ¿no? Porque este es un proyecto que, como dice, es prohibida su venta, ¿no? Entonces, yo he tenido oportunidad de tener a unos amigos que llegaron y vieron el libro y ¿dónde compro este libro? Nos fuimos a la municipalidad, tampoco vendía. Sí, entonces... Y lo que le preguntaron en Relaciones Públicas era, ¿usted ha sido expositor? No, pues no sé, yo quiero tener el libro, quiero pagar. No, solamente son para expositores. Eso sí, es un temita que se tiene que pulir, ¿no? Porque en el proyecto está, ¿no? Que del 1 millar, 100 ejemplares para el poblador juliaqueño que necesite, pero no son 100. Son miles como usted, ingeniero, como otros amigos que quieren ese libro, y así se suman más, ¿no? Entonces, y es bien difícil, ese campo ya es un tema bien difícil de asumirlo, ¿no? Y hablando de eso, ¿cuánto cuesta ese librito? Ese 1 millar, así con la tapa, así como está. Este es un libro que tiene una tapa falsa, tiene doble tapa, se ha hecho también en tapa dura. Y es a full color, ¿no? Sí, tiene algunas imágenes a colores, algunas, ¿no? La mayoría son blanco y negro. Sale de imprenta un promedio de 10 soles. 10 soles. Más o menos. ¿Y para cuánto se vende? ¿15? Si se vendería, se tendría que vender mínimo 20 soles, ¿no? 20. Por la inversión, ¿no? Pero ya es otro tema que tendría que ver el alcalde, porque si es que va a vender, hoy ya está haciendo su negocio, dicen por ahí, ¿no? Entonces es un tema bien complicado, ¿no? Debían de hacer una empresa, pues, o sea, una empresa así de espectáculos, ¿no? Que maneje todo lo que es los carnavales, pero está ahí la conversación sobre el tema. Sí, el tema está, perdón, antes de terminar, están las conversaciones con los autores. Los autores tienen todos los derechos, claro, para poder publicar, pero a veces hay un poco el tema siempre económico que no se puede, ¿no? Pero ahí está. Sí, Mauricio. Adelante, Mauricio. Sí, bueno, hay que ver perdón, Flavio. Hay que ver las experiencias afuera, y es que tuve la oportunidad de ver que 8 municipios de los que vi, de los tantos, porque es imposible recorrer toda la feria, han financiado a autores locales en los municipios de Colombia. Y estos municipios no solamente lo financian, digamos, hacen una selección, hacen un consenso, y imprimen, lo publican, le ponen en las ferias, y finalmente le dan los ingresos al autor. Y una parte, por supuesto, corren con gastos de la municipalidad. De modo que existe ya esa corriente, porque hay una muy buena corriente, un buen ejemplo que las municipalidades han asumido en Colombia, no todas las municipalidades, pero la mayoría. Me he traído varios ejemplares de esa feria, y creo que eso puede darse más adelante. En relación a los costos, y esto es un tema que habría que examinarlo, ¿no? La editorial tiene que lidiar ahora con el costo de vida, como se hace cotidianamente. Los papeles, las tapas, las impresiones. Hay otro rubro también ahí invisible que trabaja, hacer la presentación, la tapa, ¿no? O sea, cómo va a estar diseñado, el diseño de la presentación del libro. Y luego el contenido, y finalmente el trabajo más interesante, que es el de catalogar si este libro tiene la posibilidad de ingresar a qué público, ¿no? Y en qué condiciones, si esto puede realmente correr como un legado cultural, también a su vez puede ser un legado que tenga su trascendencia económica, y que finalmente esto pueda avalar la siguiente publicación. Hay un tema que va ahí pegado, que es el del modernismo, ¿no?
Actualmente ya hay entidades internacionales que venden los libros. Y en la editorial se quería preguntarle a Walter, ¿están considerando ustedes ya ingresar a ese terreno? Porque ya las ferias se venden, las librerías la venden, pero finalmente ahora se vende a través de una venta como la hacen ya millares de personas en el mundo, online. Entonces, ¿podría ser eso de una corroboración a que se solidifica la economía de los hijos en la lluvia, Walter? Sí, nosotros... Antes, sí, adelante, Walter. Vamos a hacer un pequeño break, ¿no? No vamos a cambiar de tema. Braulio ha preparado algo de relax, así que Nocturnando es eso, ¿no? Es un magazine de relax, de cultura, de conversación, de recuerdos, de música. Y vamos, Braulio. Va a darle un poco de relax ahí. En Nocturnando iniciamos nuestra aventura musical con una de las canciones más emotivas de Kenny Rogers, Lady, absolutamente en español. Lady, soy el hombre de tu vida y te amo. Tú me has hecho lo que soy y soy tuyo. La melodía es la música que nos habla de gratos recuerdos. Aquí está Kansas en español, Polvo en el viento. Al cerrar mis ojos, un momento nada más que uno, pienso en lo pasado, aquellos buenos días que no volverán. Polvo en el viento. Continuamos recordando, ahora con los Beatles, Ámame. Sí, ámame, como lo haces tú. Y es que para mí solo existes tú. Viene otro éxito, Submarino Amarillo. Amarillo, submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo, submarino es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí, a bordo están los que navegar amarán. Si me permiten a comentar algo. Los Buitres se llama, es un grupo venezolano que es aparte de otro grupo argentino, si no me equivoco, bueno, no me equivoco, no me acuerdo, pero cantan en español todos los temas de los Beatles, los Buitres, y la verdad es una delicia porque uno escuchó en la radio como oyente y se deleitaba con la música de los Beatles, su guitarra, sus expresiones, ¿no? Pero cuando lo escuchas ya en tu idioma, te emocionas más, ¿no? Entendiendo qué quería decir la canción. Exactamente, entendiendo qué quiere, porque tú lo escuchas la música, te gusta, pero no lo entiendes cuando no sabes bien el inglés. Flavio. Bueno, sí, era la novedad de esta preparación, estos temitas, para un poco demostrar que el rock dicen que es cultura, así lo decía Gerardo Manuel, el rock es cultura. Y este rock que normalmente se escucha en inglés y muchos puristas dicen que en inglés se debe escuchar nada más, podemos demostrar que se escucha perfectamente y muy bien en español, como dice Mauricio, entendiendo qué quiere decir. Así que creo que es una doble satisfacción que nos gustó desde siempre y ahora lo podemos entender en español. Bueno, ya pasó el recreo y sigamos con Walter. A ver, ya pasó el recreo. ¿Cómo ves la competencia del Internet? ¿Cómo ves la competencia de la inteligencia artificial para la cultura en general, ¿no? Porque hoy por hoy los alumnos, los estudiantes
tienen esa posibilidad de acceder al Internet, a la inteligencia artificial, y de repente hacer la tarea ahí. Y de eso creo que no se trata, ¿no? La inteligencia artificial debería, en mi opinión, usarse para cosas más altruistas, como para no plagiar o para que te resuelva un examen, ¿no? No me parece. Y eso nos lleva pues a que en Internet se nos facilita las cosas, se lee muy poquito, es el facilismo, es la inmediatez, y cuesta creer que una persona, cualquier persona, un niño, realmente termine de leer un libro. ¿Tú qué opinas de Walter? Sí, antes de entrar a ese tema, el rock, como decía Lucio y también Mauricio, es cultura, y Juliaca no ha estado ajena a eso. Hace 32 años se llevó a cabo una especie de lo que podríamos llamar la incursión del rock en Puno, y para eso estuvo Cristian Reynoso en Puno hace días, que habló sobre el primer concierto en Puno y también en Juliaca. Y para ello también él ha escrito 2 libros muy buenos sobre el rock en Puno. Se presentó acá en una feria del libro su libro con puro rock. Esa vez no hubo el compromiso de los parlantes para estar en la plaza, porque siempre hacíamos los conciertos cada noche con bandas de rock juveniles los últimos años, que participaban en el marco de nuestra feria internacional, y entramos adentro, ¿no? al salón de convenciones, porque ahí tenían los equipos, y esa noche fue una bulla pero terrible, porque vinieron 2 grupos de rock amigos de Cristian, y fue pues una locura ese día en el salón de convenciones. Para terminar, como le digo, siempre ha estado ligado a la música, no solamente el rock, sino música latinoamericana, dúos, ¿no? de músicos juliaqueños, y esa es cultura, pues, ¿no? En Juliaca. Entonces siempre ha estado matizada nuestra Feria Internacional del Libro con música, ¿no? Y los últimos años con las bandas de rock juveniles. Entrando a este tema de la inteligencia artificial, siempre me he dado yo con la ingrata sorpresa de que me convocaban a ese jurado, no solamente a nivel local, sino a nivel regional, para los diferentes concursos, no solo de poesía, de cuento, que organiza el Ministerio de Cultura, ¿no? Llámese el premio José Merguedas, ¿no? Del Plan Lector. Y ahí siempre se ve, ¿no? O sea, tenemos la costumbre, creo, los editores, de tener ese ojo donde encontramos una coma de más, 2 puntos de más, aquí debe haber un punto y coma, o que nos falta el aire cuando estamos leyendo un párrafo y muy largo, todo que pareciera como que desde el colegio nos enseñaban los profesores, ¿no? Respira cuando hay una coma, ¿no? Pero se pasaba, como dice la inteligencia artificial, y no encontrabas el punto aparte, ¿no? Entonces ahí es donde ya entendimos que este es apoyo, obviamente, de la inteligencia artificial, que le ha hecho un favor a la mayoría de las personas que no leen. Pero las personas que leen saben que eso está mal, y no solamente con el concepto que tú le metes, ¿no? a la computadora y te da pues casi una página para explicarte todo, y que en parte podría ser una buena ayuda por los estudiantes, pero yo les recomiendo siempre que busquen, ¿no? Que lean, que siempre hay artículos que están ahí en PDF, y que los lean, ¿no? Que no vayan a facilismo, porque eso a la larga no les va a ayudar. He tenido oportunidad de tener cercanía con algunos docentes, por ejemplo, del Colegio Vallejo Antonio del Cusco. Y viendo que es interesante sus formas de organización del centro educativo, los he traído a Juliaca. Hemos convocado a reuniones acá por ejemplo, en José Antonio Encinas, había más de 200 profesores. La idea era que imiten, hagan lo que está haciendo José Vallejo Antonio en Cusco. Y una de las cosas nomás que les digo, porque son muchas, por ejemplo, es 15 minutos de lectura, obligatorio, 10 de la mañana. Obligatorio. O sea, llega un padre de familia, de repente un docente está haciendo clases, cualquiera, 10 de la mañana, todo el mundo saca su libro a leer 10 minutos.
Y al visitante toma su libro, lea usted 10 minutos de lectura. Eso, por ejemplo, es positivo. ¿Por qué no hacemos eso que se convierta en una ordenanza municipal y que todos los colegios hagan lo propio? Es lo que les decía yo a los docentes, imiten. Por ejemplo, la estructura ya no es vertical, sino horizontal. ¿Cuál es el problema? El problema es el alumno. Pero tú, para que llegues al director es difícil. Pero en este caso, cuando es horizontal, más fácil llegas al director. Y todos los demás están alrededor, padre de familia, docente, auxiliares. Tienen servicios de salud, tienen servicios de alimentación, hacen elecciones, hacen sus convocatorias, participan en elecciones internas. Es uno de los colegios que está tomando la delantera a nivel nacional. Son varios a nivel nacional, esa del Cusco, así como también hay inicial. Entonces, eso de la lectura, deberíamos de tener esa particularidad para que el joven lea, ¿no? Y todos, cualquier persona que pueda leer. Hay personas que tienen habilidad, Walter, de leer novelas. Por ejemplo, en mi casa mi esposa lee novelas, pero ¿cómo es ávida a leer novelas? Y a mí, cuando no hay figuritas, casi no me gusta, ¿no? Pero cuando está interesante lo que has escrito, porque había, por ejemplo, tuve ocasión de leer un libro de un peruano que está estudiando en Estados Unidos, y todas sus peripecias, todo lo que había pasado, y lo narraba así como una novela. Interesante, tú no dejas de leer hasta terminar. Entonces, ese tipo de libros, por ejemplo, es interesante. Esos libros te atrapan, ¿no? Claro, ahora mira, Walter, yo te quería preguntar, ¿cuántos libros como editorial ya tienes en tu marquesí? O sea, ¿cuántos se han editado? ¿Cuántos? No tanto lo que tú has producido, sino los que has editado, ¿no? Como editorial. Claro, imagínate, son 36 años de labor y nosotros ya hemos superado más de 300 títulos. Inesperadamente, los primeros años, algunos no tienen el ISBN y en el mismo banco que tiene la Biblioteca Nacional del Perú ya hemos pasado los 200 títulos, ¿no? Porque los primeros años han sido años de experiencia, ¿no? Un libro por mes, a veces otro libro cada 2 meses. Los primeros años, pues, los últimos años sí han sido 2, 3 libros por mes, ¿no? Llevarlos así. Pero antes de que se me vaya el recuerdo, cuando nosotros visitábamos los colegios de alto rendimiento en Puno, y también tuvimos la suerte de participar en un colegio en Moquegua, nos sorprendieron la facilidad de palabra que tenían los chicos. ¿Por qué? Porque hacían eso, leían a una hora determinada en el día, todos, ¿no? Y también queríamos tener nosotros esa misma experiencia que tenían los chicos en Guadalajara. ¿Por qué iban a la Feria del Libro? No iban como acá, vienen, estamos empezando, ¿no? Yo digo, Juliaca es joven, viene un colegio invitado por UGEL, ¿no? Porque se coordina con UGEL, los chiquitos de la mano, viendo a la feria, o los de primaria, ¿no? Ya por aquí, por allá, o los de secundaria ya están en una presentación, un libro, ¿no? Se llevan los libros gratis después de cada presentación, ¿no? Pero no queremos eso. En Guadalajara los niños van, así sea con su papá o con su profesora o en grupo, a comprar un libro. Y de ese libro tiene que hacer una especie de sinopsis y hablar, ¿no? Empezando, me compré el libro de García Márquez, título tal, se trata de esta la obra, ¿no? Y tiene que exponerlo. Es una forma de que aprendan, ¿no? Y así van a enseñar también ellos, ¿no? A su familia, ¿no? Por ejemplo, tuve yo la experiencia de 2 veces de venir, siempre vamos a Arequipa, y en una de esas la nevada nos agarró tú sabes, por esa zona donde no podemos pasar ahí, y nos quedamos varados, ¿no? Yo tenía que llegar en la madrugada y llegué a las 4 de la tarde del día siguiente, ¿no? Y en el ómnibus habían niños colombianos. Y empezamos a la conversa, ¿no? Y qué manera de conversar los niños. De 12, 13, 15 años. Hablaban de García Márquez como si fuese a hablar, ¿no? De un tío, de esa novela. Y uno que conocía, fue una reunión que se nos pasó la hora, que 4 de la tarde ya fue tan rápido que todo el mundo ese día en el ómnibus se quedó
muy complacido, ¿no? Del conocimiento de los niños y yo del aporte, ¿no? Y entonces cuando yo converso con los niños en Juliaca, no saben quién es Vicente Benavente, no saben quién es Carlos Calderón Fajardo, peor quién es el premio Nobel que tenemos en el Perú, pero ellos, qué manera de hablar de un solo autor. Y a mí me gustaría que nuestros niños juliaqueños, si salen así a otros sitios, hablando de niños de primaria, de secundaria, ya jóvenes, que digan que Juliaca pues tiene sus poetas, ¿no? Empezando porque si cantan, dice el himno a Juliaca en todos los eventos que se realizan, ¿quién es el autor? Luis de Rodrigo. ¿Y quién es Luis de Rodrigo? ¿No es un poeta? Pues que hablen de eso. ¿Y quién es el de las letras? Jorge Rivera del Mar. ¿Y quién fue Jorge? También fue poeta y también fue el único juliaqueño que le hizo pues los arreglos al himno nacional de nuestro país. Entonces, desde Juliaca, ahí, si quieren, ahí está nuestra riqueza, nuestro aporte, para que no nos vengan a decir, no solamente nuestros hermanos puneños, ¿no? Que a veces siempre nos miraban sobre el hombro. Juliaca tiene sus aportes, empezando por Alberto Valcárcel también, si vamos a buscar poetas por ahí, mismo Vicente Benavente, o no era nacido en Juliaca, José Pará Manrique en su tiempo, ¿no? Y si vamos a los últimos, pues ahí tenemos pues, otros poetas que ya están dejando huella, ¿no? Y si hablamos de narradores, el narrador más importante para la crítica nacional es Carlos Calderón Fajardo. ¿Dónde nació? En Juliaca. Entonces, por ahí tenemos que empezar a buscar no solamente los textos, ¿no? Y para eso se presentó pues ese proyecto a la Municipalidad Provincial de San Román para publicar esos libros, ¿no? Y que llegue a las bibliotecas y a manos de lectores, y que, como decía Mauricio, pues hay que hacer el esfuerzo para que también se publique y se pueda vender en ferias, ¿no? No solamente en Juliaca, ¿no? Y haciendo el balance desde el mismo Ministerio de Cultura, reconoce, ¿no? La labor nuestra, porque organizar una feria internacional con los invitados que tenemos, de calidad, ¿no? Hace que Juliaca pues sea vista siempre con otra perspectiva, ya es otro faro nacional. Qué interesante. Porque cuando nosotros participamos aquellos años en diferentes ferias, llámese en Arequipa, que se organizaban, empezamos nosotros posteriormente a organizar las ferias. Y después recién empezaron los de Puno, los hermanos de Puno, los de Moquegua, los de Cusco. Por eso nosotros estamos ahí. Un poco que la pandemia hizo que no organizáramos unos 3 años por ese tema, ¿no? Que estábamos ahí siempre a la vanguardia, ¿no? De pelear con esa enfermedad. Pero hemos seguido adelante. Y no solamente organizando ferias, sino también organizando los festivales de poesía que leemos en el Unido Cielo de Relámpagos, ¿no? En el mes de febrero, y para un poco decorar el ambiente esa vez, los truenos y los rayos esas noches en Juliaca, que los mismos poetas nacionales, ¿no? Por ejemplo, Victoria Guerrero, que está en Alemania, llegó de Alemania esa vez, radica allá. Para ellos es raro. Se asustó y no salía del hotel, igual que otro poeta, ¿no? Que también vino, ¿no? O ver nuestro cielo estrellado. Sí, imagínate. Entonces fue esos años en febrero, cuando organizamos el festival, lo hicimos 5 años seguidos. Fue una experiencia, como se dice, que ya no hay que hacerlo en febrero, mucho relámpago, decían, ¿no? Pero bien, igual los narradores, ¿no? Entonces nos hemos un poco cambiado, ¿no? Tal vez el panorama que nos quiso mostrar Flavio con el tema de la inteligencia artificial, pero después de participar en cursos así, que en octubre se va a realizar uno nuevo en Arequipa sobre inteligencia artificial, desde las imágenes que se maneja hoy en día con inteligencia artificial, lamentablemente los artistas no es que estemos dejándolos de lado. Hay algunos editores que usan muchas imágenes de inteligencia artificial. A nosotros del grupo no nos gusta eso. Preferimos siempre buscar imágenes de pintores nuestros, y en Puno tenemos muchos pintores y de calidad, las cuales las usamos en las portadas, o de preferencia fotografías de los mismos autores. Y el trabajo del editor no es tal vez sacarle fotografía, pues, ¿no? a algunos objetos para que estén en las portadas, ¿no? O trabajarlas con
con collages de diferentes fotografías, pero generalmente no queremos usar la inteligencia artificial. Pero hay otros autores que, bueno, no lo usan, pero internamente le ponen fotografías y hasta eso tiene también sus derechos de autor. Claro, claro. ¿No? Entonces, y nosotros no queremos lidiar con problemas a futuro, ¿no? Con algún autor siempre se coordina, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos preparando los libros para presentarlos en la Feria Internacional del Libro en Lima, hay una fotografía de Martín Chandy, imagínense, que sacó aquellos años para Juliaca, que la vamos a usar en el libro de René Calcín, ¿no? Que está haciendo este libro, que lo estamos publicando para poderlo presentar, y otras imágenes antiguas de Juliaca, ¿no? Rostros y rastros de Juliaca es el título, y ahí nos damos cuenta, ¿no? Que Juliaca pues es una ciudad rica en cultura. Si hablamos solamente de fotografía, ¿qué hablar? Mauricio sabe de los temas de la danza, de la música, ¿no? Claro. Y otros temas de los pintores, ¿no? Que han pasado por Juliaca, y los nuevos, y los que han dejado pues, legado, ¿no? Entonces, Juliaca es una tierra rica en cultura. Solo hay que saberla, creo que manejar de otra manera, ¿no? No manipularla así adrede, ¿no? Porque donde vamos siempre mostramos lo mejor que tenemos, ¿no? Y lo mejor que tenemos es eso, ¿no? Ay, me has hecho recordar la autoría pues, de Wirce, de Rosendo Wirce. De Rosendo Wirce, esa música emblemática de Arequipa, ¿no? Hecho por Juliaca y por una persona de acá de nuestro departamento, ¿no? Entonces, sí existe definitivamente muchos puntos a favor. Es que yo me preguntaba, y hay algo que también tú debes responderte, ¿por qué en otros lugares casi no hay muchos poetas, artistas, creadores? Especialmente donde hay árboles, cantidad de árboles. Es que uno se da cuenta que en Juliaca o en todo el altiplano no hay árboles, y es melancólico. Quiere sustituir eso, es poeta, le gusta esas particularidades. Eso me parece que ese es la falta de vegetación te hace hacer de que tú cantes aquello que está dentro de ti, pero que no lo puedes mostrar porque no tienes naturaleza. No sé, ¿qué opinas sobre eso, Walter? O el mar, ¿no? Para algunos poetas que es muy indispensable, ¿no? Para un poco inspirar. Lucio. Sí, adelante. Bueno, ya estamos en la parte final. Yo le agradezco infinitamente a Walter su asistencia, su benevolencia para Nocturnando. Creo que el tema da para más, así que lo vamos a comprometer para una nueva edición. En estos minutos que nos queda, ese tema importante de los terremotos de Venezuela, creo que hay que tocarlo, y porque nos concierne. Lima, el Perú está en el cinturón de fuego. Juliaca es una ciudad informal por excelencia, y su construcción, sus casas igualmente están construidas informalmente. Un 80 o 90% es informal. Y entonces, si ocurriera un terremoto de la magnitud de Venezuela, creo que la pasaríamos muy mal, la va a pasar muy mal Lima, la va a pasar muy mal todo el Perú. El terremoto de Pisco del 2009, recuerden, fue del 7.9 y duró casi 2 minutos. Fue una suerte de que no fuera un desastre, una catástrofe como la de Venezuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos enseña Venezuela? Venezuela nos está enseñando que, al parecer, para ellos se han relajado en la construcción de sus edificios, porque han colapsado más de 1000 edificios, y ya estamos hablando, la cuenta va subiendo de 2.300 muertos, ¿no? Que paulatinamente va subiendo, porque en estos edificios derrumbados siguen encontrando cadáveres. Así que vamos conversando sobre esto, y qué hacemos nosotros como Juliaca, como Puno, como Perú, frente a los terremotos. Yo antes de ese tema, perdón, Mauricio, antes de ese tema, yo quiero agradecer la presencia de Walter. No te vayas, sigues con nosotros.
Pero he extraído algo que me parece interesante en una parte de los textos que lo está publicando. Y dice así, ¿no? Un poco, es, ¿cómo te puedo decir? Algo que te llama la atención, ¿no? No sé por qué, pero en esto no sé si está escrito acá en Zemborlasque, ese es el término, Mercedes y yo, dice: la muerte duerme placenteramente dentro de nosotros, en vigilia, cuidemos que no despierte. Y luego sigue un recuerdo a la madre, ¿no? A la madre, de toda una secuencia de eso. Qué interesante. Es un poco analizar la profundidad del tema. Hace su primera parte y luego recuerda a tu mamá, tú recuerdas en esa particularidad. ¿Quién no? Sí, y yo siempre digo que a los que estemos a nuestros lados, a nuestras madres, siempre tenganlo presente. Porque cuando dicen, tú vas a aprender con la historia, pero cuando ya se va, ya no puedes aprender, porque eso ya no vas a tener a quien de repente rendir pleitesía o por lo menos agradecerle, ¿no? Eso es muy importante. Walter, reconocido por tu esfuerzo, por tu trabajo, por todo lo que haces, continúa con nosotros. Vamos a seguir opinando en esta parte final, pero importante tu aporte. Sí, corto nomás, por favor. Cortísimo. En realidad has puesto un tema, unas pequeñas frases ahí en medio de comunicación, rarísimo, ¿no? Ya la radio y la televisión no se escucha nada de eso, es cosa rara. Pero volviendo al tema de Flavio, y la verdad es delicado. Juliaca está acostumbrada a la improvisación, y la improvisación es que lo hace el maestrito. Nadie tiene un estudio de suelo, señoras y señores, y Juliaca 3 metros tiene agua, hay bolsones de agua ahí. A 80 centímetros, Miguel, a 80 centímetros está el agua. Tú eres el ingeniero. Y entonces, ahora yo no me explico por qué no esa agua se aprovecha para el asunto del agua potable, en fin, es otro tema. Pero está contaminado. Está contaminado. Pero hay que descontaminarlo, pues si Zambor en Lima, el agua servida la transforma y la pone en agua útil ahora para el riego. Y pronto va a ser para el consumo humano. Bueno. Pero el tema está en que si no tenemos un estudio de suelo, ¿cómo levantamos un edificio de 7 u 8 pisos? ¿Qué licencia municipal tiene para poder examinar y conceder una licencia? En Juliaca hay edificios y edificios. ¿Realmente tendrán los estudios necesarios, las autorizaciones correspondientes? Ahora, la estructura de los edificios. Hay unos congeladeros enormes en Juliaca. Uno entra a un edificio y está muriéndose de frío. Puro cemento, ¿no? En realidad hemos trastocado completamente el hábitat andino. El barro y la piedra han sido dejados de lado por la modernidad y lo que se llama el tecnocratismo de las construcciones, ¿no? Y luego está en los acabados y si es funcional o no para determinadas zonas de la ciudad. En fin, es un tema largo, y si nos toca por esas desgracias de la naturaleza un terremoto por Juliaca, que ya se ha notado en varias oportunidades, y en Puno también, hubo un lago Moto en la década del 60, y hay que mencionar entonces el desastre que ocurriría. Dios nos encuentra confesados, solo digo eso. Bueno, como aporte, Juliaca está en una zona sísmica, todo el altiplano. Hay una falla que Mo. Nuestra tierra está encima de arena, y los rusos han encontrado que a 3-4 kilómetros hay sal en la salida de Huancané. Definitivamente es de alto riesgo. No querramos que pueda ocurrir un sismo, porque eso se viene de la mitad de la ciudad, se viene al suelo. Efectivamente, usan a los maestros, no hacen caso a los ingenieros. Entonces, con lo que ha ocurrido en Venezuela, es una llamada de atención. Hay que comenzar a edificar edificios sismos resistentes. O sea, invertir un poco más para asegurar tu familia. ¿Cuáles son los edificios que se han caído? Aquellos que no tienen peraltes. O sea, prácticamente la edificación, por lo menos en Venezuela, de acuerdo a los análisis que están haciendo, es que los reglamentos no han sido actualizados. O sea, no es como Chile, que ocurrió el accidente, su terremoto, y actualizaron sus reglamentos y comenzaron a hacer sismos resistentes. Pero en Venezuela no. Y mucho más todavía con la crisis económica. Entonces han bajado la calidad de los materiales,
han bajado la calidad de los morteros. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos. En la zona de Guaira se han caído más o menos casi 200 edificios. En la zona de Caracas, 17 edificios. Y cantidad de gente, ahora prácticamente, según dan a conocer ya a estas alturas, prácticamente es un cementerio gigante. Es prácticamente personas que están en descomposición, ya algunos están rescatando. Oh. Imagínate 8 días sin alimentos ahí, y hay mucha gente que le está dando incluso agua, y cuando hay personas, médicos dicen que no les den, porque eso les puede afectar a la persona, lo puede matar. O sea, también falta conocimiento. Nuestros bomberos que han ido, comparado con otros grupos de salvataje, muy diferente, porque tenían equipos de alto sonido, resonancia. Nos faltó en eso, no estamos preparados. Definitivamente Lima, no sé, me imagino que está peor, ¿no? O sea, hay mucha edificación, hay mucha gente que viene de la sierra, de dentro del país, y construye mal. Simplemente ver esa carretera central que han hecho un corte, ahí se nota claramente la estructura de esas viviendas, en ese cerro, no sé cómo se llama, pero en el fondo se nota claramente que no es tan adecuado para un sismo. Si es un sismo, es el hecatombe. Y hay que tomar en cuenta que Venezuela estaba casi con 150 de silencio, de terremotos. Nosotros ya estamos por 200, creo, no sé, pero estamos acostumbrados a no tener terremotos, cuando sí somos una zona sísmica. Sí somos. No es como Japón, que en el fondo también es una zona sísmica, pero ya están evaluando edificios que ya resisten. Lo de Venezuela también hay que tener en cuenta que ha sido dos sismos al mismo tiempo, uno 7.2, 7.5, ¿no? Simultáneamente, 20, 30 segundos de diferencia. Y no hay modo de defender, pues, de repente ante estas hecatombes de la naturaleza, porque solamente son segundos. ¿Cómo haces? ¿No? Realmente lo de Venezuela es una catástrofe terrible. Yo estoy seguro que van a llegar por lo menos a unas 20.000 personas siquiera. Ahorita estamos hablando de menos de 2.000, 2.500. Yo me imagino que debe estar por más de 20.000 muertos. ¿Alguna opinión, Mauricio? No, lamentable. Y la organización, la conciencia, creo que hay entidades en el Perú que están patrocinando. Cuando mucha gente se ríe de los simulacros, hay que tener en cuenta. Y en Juliaca hay que ponerlos en práctica igualmente. Pensemos en nuestra tierra, ¿no? Y la verdad, dolería mucho que semejante esfuerzo para construir un edificio de 7 pisos se venga abajo. ¿Y cómo sería rehabilitarlo? De ahí que hay formas técnicas, si ustedes son ingenieros, podrían, por ejemplo, mi hermana es arquitecta, me decía, había que reforzar los cimientos, urgentemente, de acuerdo a una inspección técnica que se hagan, reforzarlos, ¿no? Y esto para prevenir que no se venga abajo. Bueno, por lo pronto ya existe, perdón Flavio, Sí. Ya yo he encontrado por lo menos una docena de ingenieros sismos resistentes de 10 pisos para arriba. O sea, ya hay personas que han estudiado todos estos parámetros que por lo menos hay en Juliaca. Pero que lo tomen no sabemos. No sabemos si tienen o no tienen trabajo, no he tenido oportunidad, pero sí he visto que sí están especialistas en esa línea. Creo que debe haber más ingenieros civiles, no hacer pistas en la calle, sino edificios de esta naturaleza, 20 metros, 20 pisos, mejor dicho. Todavía no tenemos, ¿no? Pero ahí estamos hablando de 7, 8 pisos, ¿no? Sí, Flavio. Bueno, sí, hablando de los edificios, yo tengo entendido de que edificios superiores a 4 pisos ya necesitan ascensor, pero en Juliaca eso no se cumple, ¿no? Porque sencillamente en Juliaca hacemos edificios de 7, 8 pisos, no sabemos si realmente tienen la cimentación especial que se requeriría para ese edificio, porque si le vamos a poner nuestros conocidos fierritos de media o 3/4 quizás, pues eso se va a venir abajo. O sea, como se han derrumbado en Venezuela. Y por otro lado, hablando del frío, ¿no? En Juliaca estamos muy lejos de las teorías de la casita caliente, por ejemplo, ¿no? Creo que nuestros antepasados, los incas, construían viviendas de adobe que eran calientes. Estamos ahora con la modernidad construyendo edificios, casas
de concreto, de material noble, supuestamente, entre comillas, pero que son unas refrigeradoras. Es más, hemos urbanizado, creo, a locas y a tientas. No tenemos sentido de urbanización. Nuestras manzanas cuadradas realmente no nos sirven, ¿no? Nuestras manzanas deberían ser, creo yo, unos rectángulos, pero unos rectángulos con una orientación adecuada, un rectángulo que tenga orientación norte-sur, de tal manera que una cara de esa manzana de pues en la mañana a todos los lotes le llegue el sol y en la tarde a los otros lotes le llegue también el sol. Lamentablemente en nuestra ciudad, en Juliaca, tenemos manzanas que están orientadas este-oeste, ¿no? Y hay casas que no reciben nunca sol en todo el año. Y esto realmente enferma, creo, a la población. Lejos de conseguir calidad de vida construyendo viviendas de material noble, pues estamos haciendo la del cangrejo, yendo para atrás. Y con las calidades realmente que llama la atención, porque si hemos confiado nuestra vivienda, nuestro edificio, al maestrito que seguramente tiene experiencia, que puede construirnos un piso tal vez, pero que nos construya edificios, lamentablemente estamos dejando de lado la normatividad. Si no respetamos la normatividad, lamentablemente las consecuencias van a ser similares o superiores a esto que está pasando en Venezuela. No solo en Juliaca, ¿no? En todas las ciudades de la costa peruana, en Lima principalmente. Si ocurriera un sismo de esa magnitud, de ese doble sismo de Venezuela, Lima creo que se cae un 70 o 80%. Imagínense si se cae Lima en esa magnitud, se paraliza el Perú, porque Lima concentra pues casi el 30 o 40% de la población económica del país, ¿no? Del Producto Bruto Interno. Así que si no ponemos las barbas en remojo, no hacemos esto de la capacitación, del entrenamiento, no tenemos nuestra mochila de emergencia, nuestra mochila salvadora, no estamos preparados, lamentablemente, el día que llegue los sismos, vamos a llorar lágrimas, porque no va a haber quién nos salve y quién pueda levantar, reconstruir una ciudad que se va a venir abajo. Creo que la situación es grave. Sí. Si me permite, Lucio, en realidad el tema del clima, que Juliaca tiene tanto frío, para recordar nomás, están edificios de los oficiales que todavía queda de un solo piso, y donde tienen chimeneas, la mayoría de todos ¿cómo se llama? Los conductos, o digo, los departamentos que hay. Y yo vi esto en el Cusco el año pasado, donde un pariente, 7 pisos del edificio, y él vive en el 3er piso y está su chimenea, y de los demás también. Ese edificio es térmico. Cusco tiene el clima húmedo y también el frío es terrible, baja la temperatura. Estamos que hay 2 ejemplos, hay uno, el de Juliaca, que está para saber qué es una chimenea, que es para poder darle calor a las casas, y en Cusco, en la era moderna, ya están funcionando. De tal modo que eso quería hacer como aporte. Bueno, hay que tomar en consideración un aspecto que es importante, ¿no? Que nuestra municipalidad ha colapsado en este aspecto. O sea, no hay control, ¿no? O sea, si aquí se hacen, digamos, 10 casas, 8 no son evaluadas. O sea, no pasan por la municipalidad. Y al final pasan para hacer una regularización. Pero aquí viene el aporte fundamental de un arquitecto. El arquitecto es un artista. El arquitecto es un soñador. Un arquitecto es para ver cómo va a vivir esa persona. Esta mañana conversaba con Jorge Caén y hablábamos de este tema. O sea, se imagina cómo debe ser su vivienda, si está hacia el norte, hacia el sur, por dónde viene el sol. Es prácticamente, es un soñador con un aporte hacia la persona, qué cosa es lo que quiere. Digamos, quiere comercio, pero cómo va a ser su comercio, cómo va a ser su casa. Y el otro aspecto es de que, por ejemplo, los hoteles que ya están apareciendo en Juliaca, todos, de acuerdo a una norma del Ministerio de Comercio Exterior, deben tener sistemas de calefacción obligatorio, pero no lo tienen. O sea, ¿quién hace que se controle eso, que se viabilice, que se exija?
Entonces, ese es otro, igual también en Puno, no solamente en Juliaca, es en todo el país, pero en Puno también estamos en el mismo problema. O sea, ese es un gran problema porque resulta que el que viene de, por ejemplo, del Caribe, y se encuentra con este frío y encuentra una habitación totalmente fría y para el colmo todavía le ponen mosaico, de repente algo de cemento en el piso, mayólica, peor aún, ¿no? Más grave, ¿no? Entonces, ya te puedes imaginar, pues estás haciendo exactamente lo contrario. Si mañana esa persona va a decir, no vayan a ese hotel, a ese establecimiento. Ahora, otro aspecto, es diferente un hostal con un hotel, pero aquí cualquiera se pone hostal, cualquiera se pone hotel. Tú vas, tienes un hotel, a ver, ¿dónde está tu documento de evaluación? No los tiene. Y si los tiene, de repente ni siquiera coincide, no está dentro de la norma. Entonces también hay corrupción. Entonces, en síntesis, el municipio ya ha colapsado en el manejo de la ciudad. Segundo lugar, no se cumplen las normas y las viviendas están en pésimas condiciones y ante una situación como esta vamos a tener crisis muy grave. Vamos a darle la oportunidad a Walter a ver si nos da un aporte en relación a ese tema. Walter. Sí, los he escuchado y habría que, creo, voltear los ojos, como dice Flavio, a Juliaca y empezar, pues, ¿no? Por a ver los simulacros. Si hacemos un simulacro mínimo, el tránsito, que es un caos, no va a dejar que una ambulancia llegue a tiempo a un hospital. Hagamos diario eso y se van a dar cuenta que no lo dejan pasar. O sea, no hay unas vías, como se dice, de acceso rápidas como para que lleguen de repente al puesto de salud o al mismo hospital, ¿no? ¿Y cómo está? A ver, vayamos a ver nuestra compañía de bomberos, si tienen todos los implementos para podernos apoyar, ¿no? Sabemos que sí salen cuando hay accidentes lamentables, no de tránsito, pero para un tema de sismo no hay. Y los voluntarios, ¿no? Tiene que haber de repente una convocatoria para que, yo sé que hay jóvenes, ¿no?, que tienen esa generosidad de apoyo, ¿no?, esa benevolencia para poder apoyar, ¿no?, al ser humano, ¿no? Pero no hay esas convocatorias. Entonces, tiene que partir desde la cabeza, ¿no? En este caso el señor alcalde tiene que ver eso, ¿no? Y como tú decías, ¿no?, Puno sí es una zona sísmica porque dicen, yo recuerdo conversar con un ingeniero, que Taraco es una falla y bien difícil, ¿eh? Es ahí, ¿no? Porque es como una mesa, dice. Si Juliaca está sobre agua, allá es como un vacío. Me explicó, imagínate, Walter, me dice, si es que va a colapsar en un terremoto, esto se hunde, esto se va al diablo, me dijo. Entonces no estamos preparados. Entonces la llamada sería que nos preparemos, claro, y que tenemos responsabilidad en cada simulacro que se haga. Claro, y ver, pues, los simulacros, buscar, ¿no? Si vamos a tener un teatro, ¿a qué disposición? Diario tienen que estar los niños ahí de primaria, de jardín, de colegio, mostrándoles, a ver, esto se tiene que hacer, que vayan ahí. O tal vez ir a sus colegios, ¿no? Pero en los colegios no, para mostrar, por ejemplo, una diapositiva, no están preparados, entonces llevarlos ahí, pues que esté a disposición del pueblo, ¿no? Para que conozcamos qué es lo que nos puede salvar, ¿no? Como decía Mauricio, si tenemos tal vez nuestra mochila de emergencia, hay que estar en eso, ¿no? Claro. Cada casa. Eso, por ejemplo, en Venezuela se nota que nadie tenía. Y por cómo la gente está ayudando y todos lo están votando. Comida. Claro, ahora nuestro país... ropa de primera. Ahora nuestro país implementó una señal, ¿no?, que nos llegaba al celular de emergencia, y eso no funciona. Eso también debíamos... ¿Qué hace, por ejemplo, las compañías telefónicas, ¿no? Implementen eso, porque te avisan, ¿no? Con segundos puedes salvar vidas. Bueno. No hay, pues. Sí, nos falta mucho. O sea, desde el gobierno central, ese aplicativo, esa aplicación que te mandan, ¿no? No hay, pues. No funciona. Ese aplicativo ha funcionado alguna vez, Lucio. Sí. Aquí en Lima ha funcionado, pero no exactamente para un sismo. Ha funcionado para probar, ¿no? Para decir que existe ese aplicativo. El sonido, ¿no?, es un sonido estridente, fastidia, como para llamar la atención.
pero durante el sismo no ha funcionado. Y durante cualquier otro sismo cercano tampoco ha funcionado. Pero en fin, ya estamos llegando a la parte final. Vamos a dejar un par de temas pendientes, ¿no? La feria ganadera de Juliaca se postergó por el tema de salud del sarampión. No se sabe cuándo se va a realizar o si ya no se va a realizar. Y un poco comentar sobre la candidatura de Rafael López Aliaga, que quiere ser teniente alcalde, aunque no le corresponde, pero esta pequeña mañosería se ha contagiado, y no solo es él, sino hay muchos que bajo este artificio quieren postular, ¿no?, para las próximas elecciones municipales y o regionales. Así que vamos a dejar esos temitas. Estamos ya sobre la hora 46 minutos. Yo les agradezco infinitamente la asistencia a todos y ojo, si nos dan una suscripción a Ecos Studios, a nuestra señal, y si nos dan un like, nos van a apoyar grandemente. Por favor, suscríbanse a esta página de Ecos Studio, y ese like se va realmente agradecer. Van a colaborar infinitamente con nosotros. Lucio, ya en la despedida, y ustedes también, muchas gracias a Walter, a Mauricio, a Braulio, al doctor Julio, a Gabriel, y en fin, a todos los oyentes, televidentes, a todos los que están en las redes sociales, un saludo desde Lima. Gracias, Flavio. Mauricio, tus palabras finales. Gracias a ustedes por estar ahí, el grato placer de hablar del libro, ¿no?, que realmente es un tema que debería ser apasionante para todos. Estaremos en la siguiente semana con más de esto y mucho más. Walter. No, a ustedes, ingeniero Flavio, ingeniero Lucio, también a ti, Mauricio, el compromiso de que sigas publicando, porque sabemos que tienes muchos escritos inéditos, y tú sabes, ¿no?, que el grupo está ahí para apoyarte, para que tú también nos apoyes, porque sabemos de tu calidad humana. Solo agradecer la generosidad que ha tenido Braulio, ¿no?, para poder invitarme a doctor Julio por los estudios que tiene aquí en Juliaca. Y como dijo Flavio, ¿no?, hay mucho que hablar, hay que invitar a historiadores, saben mucho de esos temas también del entorno de Juliaca. Y Juliaca, ¿no?, se merece, creo, de sus profesionales lo mejor para este centenario. Y qué gran aporte, ¿no? Yo los felicito a cada uno de ustedes que estemos, ¿no?, ahí conversando al respecto, y ojalá que lleguemos a la conciencia, ¿no?, o a despertar conciencia de la mayoría de los pobladores en Juliaca, porque Juliaca está para grandes cosas, ¿no?, y para grandes oportunidades. Se viene el Puerto Seco, que es un tema muy importante, y como decía por ahí, tal vez otro escritor, si es que esta ciudad ya no funciona, hay que hacer una nueva ciudad, bueno, tipo Nueva York, cerca a Juliaca, y empezar allá a construir, ¿no?, desde su plaza de armas, ya todo bien, como se dice, planificada, ¿no?, con un mapa, ¿no?, como debe ser, porque todo se ha turizado en el centro y las periferias están vacías. Y a ustedes que nos están viendo, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos para que el próximo jueves estén con nosotros, pero no se olviden, denle un like, suscríbase, que eso nos ayuda a nosotros, y el agradecimiento a Ecos Producciones. Nos vamos hasta el próximo jueves. Esta ha sido una presentación de Ecos Studio. Nocturnando retorna el próximo jueves, a la misma hora, y en este canal. Nocturnando también ha sido una presentación de Corporación Más Salud, Girón Apurímac 750. Producción general Julio Sarmiento. Switcher Leo Gabriel Sarmiento. Y un servidor, Braulio Abad. Retornamos en la próxima. Gracias. Hasta entonces.
Gracias por compartir con nosotros este espacio. Llegamos al final de Nocturnando. Hasta la próxima.